El millonario regresó a casa exhausto, y se quedó paralizado al ver desde la puerta a su hija bailando en la sala con la hija de la señora de la limpieza, como si el mundo no tuviera barreras ni jerarquías. Alejandro Figueroa llevaba años viviendo en automático. Empresario poderoso, respetado, temido incluso, había construido una fortuna imponente a base de trabajo incansable y ausencia prolongada. Aquella tarde llegó tarde otra vez, con los hombros cargados y la mente saturada de números, sin imaginar que estaba a punto de enfrentarse a la verdad más incómoda de su vida. Su mansión era impecable, silenciosa, elegante y profundamente vacía. Su hija Lucía, de 7 años, lo esperaba casi siempre sola, rodeada de juguetes caros que nunca tocaba del todo. No tenía amigos, no tenía risas compartidas, no tenía historias que contar. Tenía espacio, tenía objetos, pero no tenía compañía. La única persona que veía a diario era Mariana, la joven señora de la limpieza, discreta, puntual, siempre con la mirada baja. Alejandro apenas sabía su nombre. Para él, era parte del funcionamiento de la casa, alguien que limpiaba, ordenaba y desaparecía antes de que él notara su presencia. Ese día, sin embargo, algo había cambiado. Desde el umbral, Alejandro vio a Lucía descalza, riendo, girando torpemente al ritmo de una música suave que salía de un viejo celular. Frente a ella, otra niña bailaba con la misma libertad. Sofía, la hija de Mariana. Dos mundos opuestos, girando juntos como si nada los separara. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Hacía meses, tal vez años, que no veía a su hija reír así. No una sonrisa educada para adultos, sino una risa real, desordenada, viva, y no estaba sola, estaba acompañada, por alguien que no pertenecía a su mundo, pero que parecía entenderla mejor que nadie. Mariana, al notar la presencia del patrón, se quedó inmóvil. El color se le fue del rostro, su cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que había cruzado una línea invisible. Había traído a su hija al trabajo sin permiso. Había permitido que jugara con la niña de la casa. En su mente solo había una certeza. Podía perderlo todo en segundos. Alejandro, en cambio, no dijo nada. No gritó. No interrumpió. Observó. Vio cómo Lucía tomaba la mano de Sofía para no perder el equilibrio. Vio cómo ambas reían sin vergüenza, sin miedo, sin conciencia de clases sociales. Y por primera vez, se preguntó algo que nunca se había permitido pensar. ¿Cuánto tiempo llevaba su hija viviendo en soledad dentro de tanto lujo? Mientras las niñas seguían bailando, Alejandro comenzó a notar detalles que siempre había ignorado. El cansancio en los ojos de Mariana, la ropa gastada de Sofía, la forma en que ambas se miraban con complicidad. Detrás de esa escena luminosa, intuía una historia de sacrificio, de carencias, de silencios, una vida que el dinero jamás le había permitido ver. Esa tarde, sin saberlo, dos niñas cambiaron el destino de todos con un baile sencillo en una sala lujosa. Una madre humilde temblaba de miedo. Un padre poderoso empezó a darse cuenta de que había fallado donde más importaba, y la casa que brillaba por fuera estaba a punto de descubrir todo lo que le faltaba por dentro. Alejandro no interrumpió el baile. Cerró la puerta con cuidado y se quedó apoyado contra la pared del pasillo, escuchando las risas que llenaban la casa como si fueran un idioma nuevo. Algo dentro de él se resistía a entrar, como si temiera romper un hechizo frágil. Durante años había creído que el silencio era señal de orden. Esa tarde, por primera vez, entendió que también podía ser señal de abandono. Desde su despacho, fingió revisar correos mientras su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Lucía girando descalza sobre el mármol frío. Recordó cuántas veces había llegado tarde, cuántas veces había prometido jugar mañana, cuántas veces había delegado el afecto como si fuera una tarea secundaria. Se dio cuenta con una punzada amarga de que no sabría decir cuándo había sido la última vez que su hija había reído así. Antes de ese día, a la mañana siguiente, Alejandro despertó antes de lo habitual, no por trabajo, sino por inquietud. Bajó a la cocina y encontró a Mariana limpiando en silencio.
como siempre. Lucía aún dormía. Sofía no estaba. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, Alejandro ya no podía mirar esa normalidad con los mismos ojos. Observó a Mariana con atención por primera vez. Notó sus manos agrietadas, el cuidado casi obsesivo con el que dejaba todo en orden, la forma en que evitaba ocupar espacio. Había en ella una mezcla de fortaleza y cansancio que Alejandro reconoció de pronto, porque era la misma que veía cada mañana en el espejo, solo que sin privilegios que la amortiguaran. Sin decir nada, Alejandro pidió a su asistente el expediente de Mariana. No buscaba excusas para despedirla. Buscaba entender. El archivo era breve. Trabajos temporales, referencias escuetas, ningún estudio formal, una viudez temprana, una mudanza forzada, una hija pequeña, nada extraordinario. Y sin embargo, todo allí hablaba de resistencia. Ese día, Alejandro llegó más temprano a casa a propósito. No anunció su regreso. Quería observar sin ser visto. Desde la escalera, escuchó voces infantiles. Lucía y Sofía estaban sentadas en el suelo, dibujando. Mariana las miraba desde la cocina sin intervenir demasiado, permitiéndoles decidir juntas qué colores usar, qué historia inventar. No dirigía, acompañaba. Alejandro sintió una incomodidad profunda, no porque algo estuviera mal, sino porque algo estaba demasiado bien. Su hija, que en presencia de adultos solía ser callada y cuidadosa, hablaba libremente con Sofía. Se reían de cosas simples, no competían, no se medían. Eran solo dos niñas siendo niñas, y él no había sido parte de eso. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Pensó en Mariana volviendo a casa después de largas jornadas, cargando bolsas, contando monedas, ocultando el miedo a quedarse sin trabajo. Pensó en Sofía creciendo con menos recursos, pero con una madre presente. Y pensó en Lucía rodeada de lujo pero aprendiendo a jugar sola. La comparación lo desarmó. Por primera vez Alejandro se preguntó algo que jamás había considerado. ¿Y si el problema no era que a su hija le faltara algo, sino que él no estaba? La pregunta no tenía una respuesta cómoda, pero ya no podía ignorarla. Esa madrugada, Alejandro tomó una decisión silenciosa. No confrontaría a Mariana. No prohibiría el vínculo. Antes de actuar, necesitaba ver más, entender más, porque intuía que detrás de esa mujer humilde había una historia capaz de desnudar todo lo que el dinero había maquillado en su propia vida. Alejandro pasó la mañana distraído, firmando documentos sin leerlos del todo, respondiendo llamadas con monosílabos. Su mente estaba en otra parte, en Mariana, en Sofía, en la forma en que Lucía había pronunciado el nombre de la otra niña con una naturalidad que nunca usaba al hablar de nadie más. Algo se estaba moviendo bajo la superficie de su rutina perfectamente controlada. Decidió averiguar más, pero no desde la sospecha, sino desde la necesidad de entender. No llamó a investigadores, ni pidió informes exhaustivos. Habló con la portera del edificio donde vivía Mariana, con una antigua empleadora, con alguien que la había recomendado. Las respuestas coincidían: trabajadora, callada, responsable. Y siempre, sola. Fue entonces cuando Alejandro supo lo que nadie le había contado. Mariana había llegado a la ciudad huyendo. No de una persona, sino de una vida que se había vuelto insostenible. Había crecido en el campo, en una familia numerosa, y había aprendido a trabajar desde niña. Se había enamorado joven, con la ingenuidad de quien cree que el amor basta. No bastó. Su esposo murió enfermo, lentamente, dejando deudas y una niña pequeña que dependía solo de ella. Mariana no tuvo tiempo para el duelo. Cambió el llanto por turnos dobles. Cambió el miedo por silencio. Tocó puertas que se cerraron una tras otra. Aprendió a bajar la mirada, a no llamar la atención, a agradecer incluso la humillación. Alejandro sintió un nudo en el estómago al comprender que la mujer que limpiaba su casa cargaba un peso que él jamás había tenido que sostener. Esa tarde, Alejandro volvió a casa antes de lo habitual. Encontró a Lucía sentada en la mesa de la cocina con Sofía, armando figuras con masa. Mariana las observaba desde la distancia, atenta pero sin interferir.
Alejandro notó algo que le heló la sangre. Su hija estaba explicándole a Sofía cómo hacer una figura. Lucía, la niña callada, estaba enseñando. Ese pequeño gesto le reveló una verdad incómoda. Su hija no era retraída por naturaleza. Lo había sido por falta de espacio emocional. Con Sofía, se sentía segura, no juzgada, no observada. Alejandro entendió que su presencia, siempre apurada y exigente, había convertido la casa en un lugar donde Lucía se cuidaba, incluso de él. Esa noche, mientras Lucía dormía, Alejandro se sentó en su cama más tiempo de lo habitual. Observó su respiración tranquila, sus manos pequeñas abrazando una muñeca vieja que Mariana había cosido. No era un juguete caro. Era el único que Lucía llevaba consigo a todas partes. Ese detalle lo atravesó como una acusación silenciosa. Alejandro se preguntó cuántas veces había confundido provisión con presencia. Cuántas veces había creído que estar cansado lo eximía de estar. Mariana no tenía nada de lo que él tenía, excepto tiempo emocional. Y ese contraste empezó a dolerle más que cualquier crítica externa. Por primera vez, Alejandro no se sintió superior a la mujer que limpiaba su casa. Se sintió en deuda. Entendió que el vínculo entre las niñas no era una casualidad, ni una falta de límites. Era una respuesta natural a dos soledades que se habían reconocido. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que aún no sabía cómo ejecutar. No separaría a las niñas. No por compasión, sino porque hacerlo sería admitir que el lujo de su casa no podía competir con la humanidad sencilla que Mariana había traído consigo. Mariana no durmió bien esa noche. Aunque nada malo había ocurrido, su cuerpo estaba acostumbrado a anticipar pérdidas. Cada risa compartida entre las niñas le traía una alegría breve, seguida de un miedo persistente. Sabía que no tenía permiso formal para traer a Sofía. Sabía que en cualquier momento todo podía terminar. En su experiencia, las cosas buenas nunca duraban demasiado. A la mañana siguiente, llegó más temprano que de costumbre. Dejó a Sofía sentada en un rincón, con un cuaderno y lápices, indicándole en voz baja que no molestara, que no hiciera ruido, que pasara desapercibida. Sofía asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. Ya había aprendido que existir a veces implicaba incomodar. Lucía bajó las escaleras aún en pijama y corrió directo hacia Sofía. La tomó de la mano con naturalidad, sin pedir permiso a nadie. Mariana sintió un nudo en la garganta. Quiso separarlas, decir algo, imponer distancia, pero no pudo. Ver a su hija ser recibida sin condiciones por alguien que no la miraba desde arriba era demasiado valioso. Alejandro observaba desde el pasillo. Había decidido no intervenir durante unos días, dejar que las cosas ocurrieran sin su control habitual, pero esa mañana notó algo que lo inquietó. Mariana no sonreía como antes. Estaba tensa, alerta, como si caminara sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. Más tarde, mientras Mariana limpiaba el comedor, Alejandro se acercó. No con tono autoritario, no con reproche. ¿Estás bien?, preguntó. Mariana dudó. Nadie le había hecho esa pregunta en años. Respondió con lo único que sabía decir en contextos de poder. Sí, señor. Todo está en orden. Pero Alejandro no se movió. No dio por cerrada la conversación. Te noto preocupada, dijo. Y quiero entender por qué. Las manos de Mariana temblaron apenas. Miró al suelo. El miedo que había contenido empezó a asomar. Sabía que ese podía ser el momento en que todo se desmoronara. Con voz baja, casi pidiendo disculpas por existir, Mariana confesó que tenía miedo de perder el trabajo, que no quería abusar de la confianza, que sabía cuál era su lugar, que solo había dejado que las niñas jugaran porque nunca había visto a Lucía tan feliz. Cada frase estaba cargada de culpa, como si el afecto fuera una falta grave. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cada palabra confirmaba algo que ya intuía. Mariana no actuaba desde la comodidad, sino desde la urgencia y el cuidado. No había aprovechamiento. Había temor. Y ese temor le recordó algo doloroso. Su propio poder había sido, sin querer, una fuente de angustia para otros. Mariana, dijo al fin, nadie va a perder su trabajo por hacer feliz a una niña. Ella levantó la mirada.
incrédula. No estaba acostumbrada a escuchar frases así dirigidas a ella. Alejandro respiró hondo. «Quiero que sepas algo más», añadió. «No pienso separar a Lucía de Sofía». Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. No sabía si llorar, agradecer o desconfiar, porque esas palabras, simples en apariencia, significaban algo enorme para alguien como ella. Por primera vez, el afecto no venía acompañado de una amenaza silenciosa, y Alejandro, sin saberlo del todo, acababa de dar el primer paso para cambiar no solo su casa, sino la forma en que todos habitaban dentro de ella. La decisión de Alejandro no tardó en hacerse visible, no porque él la anunciara, sino porque los cambios en la casa eran imposibles de ocultar. Las risas de las niñas se escuchaban a distintas horas del día. Los silencios ya no eran tan densos, y la mansión, siempre ordenada, siempre fría, comenzaba a parecer habitada. Ese cambio, tan humano, fue precisamente lo que incomodó a otros. La primera reacción vino de la familia. Una visita inesperada de su hermana mayor bastó para encender la tensión. Observó a las niñas jugando juntas. Notó la cercanía entre Mariana y Lucía y frunció el ceño. «No estás mezclando demasiado las cosas, Alejandro», dijo midiendo cada palabra. «Hay límites que conviene respetar». Él no respondió de inmediato. Esa frase tan común había gobernado su vida durante años. «¿Límites para quién?», preguntó finalmente. La incomodidad fue inmediata. Nadie esperaba esa pregunta. Su hermana habló de costumbres, de orden, de confusión para la niña. Alejandro escuchó, pero ya no desde la obediencia automática. Escuchó desde la experiencia reciente de ver a su hija florecer. Días después, llegaron comentarios más velados. Amigos cercanos sugerían discreción. Colegas bromeaban con frases que escondían juicio. «Ahora tu casa parece guardería». Alejandro sonreía por cortesía, pero cada comentario confirmaba algo que empezaba a dolerle. La comodidad de su entorno dependía de que nada cambiara realmente. Mariana percibía esas tensiones sin que nadie se las explicara. Miradas largas, silencios incómodos cuando había visitas, una sensación constante de estar siendo evaluada. Volvió a pensar que tal vez había ido demasiado lejos, que su presencia estaba alterando un equilibrio que no le pertenecía. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, escuchó a Alejandro hablar por teléfono. No levantó la vista, pero no pudo evitar oír algunas frases. «No, no es un problema. No pienso cambiar eso, porque es lo correcto». Mariana sintió un nudo en el pecho. Nunca nadie había usado esa firmeza para defender algo que la incluía. Esa noche, Mariana consideró seriamente renunciar. No por ingratitud, sino por protección. Había aprendido que cuando las cosas se tensan demasiado, alguien como ella siempre termina pagando el precio. Miró a Sofía dormir y pensó que tal vez era mejor irse antes de que la echaran. Alejandro, sin saberlo, estaba atravesando su propio conflicto interno. Cada opinión externa lo empujaba a una disyuntiva clara. Volver al Alejandro que mantenía todo bajo control y a todos a distancia. O sostener una decisión que estaba transformando a su hija, aunque incomodara a muchos. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de algo inquietante. Había construido su vida para no incomodar a nadie importante. Y ahora, al priorizar a su hija, estaba incomodando a todos los que antes definían su identidad social. Esa revelación fue tan liberadora como aterradora. Esa noche, mientras apagaba las luces, Alejandro entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No se trataba solo de permitir un vínculo, se trataba de defenderlo. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre el aplauso de su entorno o la paz real de su hogar. Mariana tomó la decisión en silencio, como había aprendido a hacer casi todo en su vida. No hubo dramatismo ni despedidas anticipadas, solo una claridad dolorosa. Quedarse significaba exponerse, irse, proteger a su hija. Esa mañana preparó el desayuno como siempre. Limpió con la misma dedicación y evitó mirar demasiado a Lucía, temiendo que cualquier gesto la delatara. Sofía, en cambio, notó algo distinto. Su madre estaba más callada, más rígida. Cuando preguntó si volverían al día siguiente,
Mariana no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír y a pedirle que guardara sus cosas. Esa evasión fue suficiente para que la niña sintiera un nudo en el pecho que no supo nombrar. Lucía apareció corriendo con un dibujo en la mano. Era un dibujo simple, 2 figuras tomadas de la mano, girando. «Es para Sofía», dijo, «para que no se olvide de mí». Mariana sintió que el aire le faltaba. Ese dibujo, sin saberlo, confirmaba que la separación ya estaba empezando, incluso antes de ocurrir. Alejandro llegó más temprano de lo habitual y encontró a Mariana guardando cosas en su bolso. No era el gesto de quien ordena, sino el de quien se prepara para no volver. Se detuvo en seco. «¿Pasa algo?», preguntó. Mariana dudó unos segundos que parecieron eternos. Luego, con voz firme pero contenida, respondió: «Creo que ya no es correcto que siga aquí». Alejandro sintió un golpe interno. Entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. No era una renuncia laboral, era una retirada emocional forzada por el miedo. «¿Quién te dijo eso?», preguntó. «Nadie», respondió Mariana. «A veces no hace falta que te lo digan». Lucía apareció en la puerta justo en ese momento. Vio las mochilas, vio las caras serias, y entendió más de lo que los adultos creían. Se acercó a Sofía y la abrazó sin decir nada. Ese gesto, silencioso y desesperado, fue el que terminó de quebrar algo dentro de Alejandro. «No», dijo él con una firmeza que sorprendió a todos. «No te vas así». Mariana lo miró, confundida. No estaba acostumbrada a que alguien con poder pidiera explicaciones para retenerla, no para echarla. «No voy a permitir que el miedo decida por nosotros», añadió Alejandro. «Ni por las niñas». Mariana intentó explicar que no quería causar problemas, que entendía las diferencias, que sabía cuál era su lugar. Alejandro la interrumpió con suavidad. «Tu lugar no es el silencio», dijo. «Y mi casa ya no puede volver a ser la misma sin ustedes aquí». Las niñas observaban sin comprender cada palabra, pero sintiendo el peso del momento. Sofía apretaba el dibujo contra su pecho. Lucía no soltaba su mano. Alejandro vio en ese gesto algo irrefutable. Separar lo que se había unido desde la verdad emocional sería una violencia mayor que cualquier incomodidad social. Mariana no respondió de inmediato, porque cuando una vida te ha enseñado a irte antes de ser echada, quedarte también es un acto de valentía. Y Alejandro entendió que, si quería que ella se quedara, tendría que hacer algo más que pedirlo. Tendría que garantizar, con hechos, que esta vez nadie sería obligado a desaparecer en silencio. Alejandro no tomó la decisión de inmediato. Pasó esa noche despierto, sentado en la sala, con las luces apagadas y la casa respirando distinto. Escuchaba los pasos suaves de las niñas al dormir, los ruidos mínimos que antes le parecían molestias, y ahora se le antojaban señales de vida. Entendió que, si no hacía algo claro y definitivo, el miedo volvería a ganar por inercia. A la mañana siguiente, pidió una reunión. No fue solo con Mariana. Llamó a su familia cercana, a su administrador, a la persona encargada del personal doméstico. No buscaba aprobación, buscaba transparencia. Cuando todos estuvieron presentes, Alejandro habló sin rodeos, con una calma que sorprendió a más de uno. «En esta casa», dijo, «Lucía no va a volver a estar sola». Hubo miradas cruzadas, carraspeos incómodos. Alejandro continuó: «Mariana no ha hecho nada incorrecto. Al contrario, ha cuidado, ha acompañado y ha permitido algo que yo no supe ver a tiempo. Eso no es una falta, es un valor». Alguien intentó objetar, hablando de límites, de roles, de confusiones. Alejandro escuchó hasta el final y respondió con firmeza: «La única confusión fue creer que el dinero podía reemplazar la presencia. Eso sí fue un error mío, y no pienso repetirlo». Mariana permanecía en silencio, con el corazón acelerado, sin saber si aquello era real o un momento pasajero. Entonces Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Anunció cambios formales. Ajustes en horarios, espacios compartidos, reglas claras para que Sofía pudiera estar sin que eso significara precariedad ni informalidad. No como concesión, sino como reconocimiento. Estaba transformando una excepción temida en una decisión estructural. Lucía,
sentada cerca. No entendía los términos, pero entendía el tono. Se acercó a Sofía y le susurró algo al oído. Sofía sonrió, nerviosa pero esperanzada. Mariana sintió que las piernas le temblaban. No estaba acostumbrada a que las decisiones importantes se tomaran pensando también en ella. Cuando la reunión terminó, algunas personas se fueron en silencio, otras con gestos tensos. Alejandro sabía que no todos estarían de acuerdo, pero también sabía algo nuevo. Por primera vez, no estaba dispuesto a negociar lo esencial para mantener la comodidad ajena. Mariana se quedó unos minutos más, de pie, sin saber qué decir. Alejandro se acercó y habló con una honestidad sin adornos. «No te estoy pidiendo que confíes ciegamente», dijo. «Te estoy diciendo que esta vez, si te quedas, no estarás sola». Mariana sintió un nudo en la garganta. Esa promesa, dicha sin grandilocuencia, pesaba más que cualquier contrato. Esa tarde, la casa se reorganizó. No de manera perfecta, pero sí sincera. Las niñas volvieron a jugar sin miedo. Mariana limpió con menos rigidez en los hombros. Alejandro trabajó desde casa, escuchando las risas que ya no le parecían un recordatorio de culpa, sino una confirmación de estar haciendo lo correcto. Con esa decisión pública, Alejandro cruzó un punto sin retorno. Ya no podía fingir que no veía. Ya no podía volver atrás sin romper algo esencial. Había elegido convertir su autoridad en responsabilidad y, sin saberlo del todo, acababa de abrir la puerta a la transformación más profunda de todas, la de sí mismo. El cambio en la casa no pasó desapercibido por mucho tiempo. Lo que para Alejandro era una corrección necesaria, para otros empezó a verse como una provocación. Comentarios que antes se decían en voz baja ahora se deslizaban sin cuidado, que si estaba confundiendo a la niña, que si había perdido el criterio, que si esa cercanía no era apropiada. Alejandro escuchaba todo con una mezcla de rabia y claridad. Ya no le sorprendía el prejuicio. Le sorprendía haberlo normalizado tanto tiempo. Las resistencias más fuertes llegaron desde donde menos lo esperaba. Círculos sociales que siempre se habían presentado como progresistas, abiertos, modernos. En cenas elegantes y reuniones de trabajo, alguien soltaba una broma incómoda. Otro levantaba una ceja al mencionar a Mariana. Nadie hablaba de ella por su nombre. Era la empleada, la muchacha, la que limpia. Esa reducción le empezó a doler a Alejandro como una ofensa personal. Mariana sentía ese clima sin necesidad de explicaciones. Las miradas que se detenían más de la cuenta, los silencios cuando entraba a una habitación, la sensación de estar ocupando un espacio que no había sido pensado para alguien como ella. Había vivido eso antes muchas veces. La diferencia era que ahora no estaba sola, y eso hacía que el miedo se mezclara con algo nuevo, la dignidad. Una tarde, Alejandro recibió una visita inesperada. Un viejo amigo, socio ocasional que no se molestó en disimular su incomodidad al ver a las niñas jugando juntas. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos?, preguntó. Al final, cada quien debe saber cuál es su lugar. La frase cayó pesada en el aire. Alejandro no respondió de inmediato. Observó a su hija, concentrada en un juego que no conocía jerarquías. Ese es el problema, respondió al fin, que durante años creí que los lugares venían dados. Y no. Se construyen o se imponen. Su amigo sonrió con incredulidad, como si aquello fuera una exageración emocional. Alejandro entendió entonces que no todos estaban dispuestos a revisar sus privilegios, ni siquiera frente a una evidencia tan clara como la felicidad de una niña. Esa noche, Mariana dudó de nuevo. No porque Alejandro hubiera flaqueado, sino porque el entorno empezaba a volverse hostil. Pensó en Sofía, en lo fácil que sería volver a desaparecer, a encogerse, a aceptar que algunas puertas nunca se abren del todo. Pensó también en Lucía, en lo que significaría volver a separarlas. Esa idea le dolió más que cualquier humillación. Alejandro la encontró sentada en la cocina, con la mirada perdida. No le preguntó si quería irse. Ya había aprendido que esa pregunta, mal hecha, puede sonar a permiso para abandonar. En cambio, le dijo algo distinto. No puedo prometerte que todos van a entender, pero sí puedo prometerte que aquí nadie va a tratarte como si valieras menos.
Mariana lo miró, sorprendida por la firmeza tranquila de esas palabras. Por primera vez, Alejandro habló abiertamente de lo que estaba ocurriendo con Lucía. No como defensa, sino como afirmación. En su trabajo, en su familia, en su círculo social. Dijo que su hija estaba mejor, que estaba acompañada, que había encontrado una amistad real, y que eso no era negociable. Cada vez que lo decía, sentía cómo se desprendía de una capa antigua de miedo al qué dirán. Las reacciones fueron diversas. Algunos se alejaron, otros se quedaron en silencio. Unos pocos se acercaron con honestidad. Alejandro empezó a entender algo fundamental. Perder ciertas aprobaciones no era una pérdida real, era una limpieza. Como si, al igual que Mariana con la casa, él estuviera quitando capas de polvo que llevaban años acumulándose en su vida. Ese enfrentamiento con el prejuicio marcó otro punto de no retorno. Alejandro ya no solo protegía un vínculo, protegía una forma distinta de mirar al otro. Y Mariana comprendió que, por primera vez, no estaba siendo tolerada, estaba siendo defendida. La casa, poco a poco, dejaba de ser un lugar de apariencias para convertirse en un espacio donde la verdad podía quedarse. La crisis llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que realmente importan. Una tarde cualquiera, mientras las niñas jugaban en el jardín, Lucía comenzó a sentirse mal. Al principio fue solo cansancio, una palidez extraña, un silencio repentino en una niña que últimamente hablaba más que nunca. Mariana lo notó antes que nadie. No por instinto sobrenatural, sino por atención, por esa vigilancia amorosa que se aprende cuando cuidar es una responsabilidad diaria, no una excepción. Mariana tomó a Lucía de la mano y la llevó adentro sin alarmar a Sofía. La sentó, le habló despacio, le pasó un paño húmedo por la frente. Alejandro, desde el despacho, escuchó el cambio en el tono de la casa. Ya no había risas, había urgencia contenida. Cuando salió, encontró a su hija con los ojos vidriosos, apoyada en el hombro de Mariana, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. El miedo, ese viejo conocido, volvió con fuerza. Llamó al médico, organizó el traslado, dio órdenes rápidas. Pero algo había cambiado. No apartó a Mariana. No tomó a Lucía como si solo él pudiera sostenerla. Permitió que la mujer que había estado allí todos los días siguiera allí también ahora, sin discutirlo, sin pensarlo demasiado, como si el cuerpo ya supiera lo que la mente tardó años en aprender. En el hospital el ambiente se volvió frío y técnico. Preguntas rápidas, formularios, miradas profesionales. Mariana se mantuvo a un costado, intentando hacerse invisible otra vez. Había aprendido que esos espacios no estaban hechos para ella. Pero Lucía, desde la camilla, estiró la mano y la buscó. «No te vayas», susurró. Alejandro vio esa escena y sintió que algo se ordenaba definitivamente dentro de él. «Ella se queda», dijo Alejandro con firmeza cuando alguien insinuó que solo un familiar podía pasar. No levantó la voz, no discutió, simplemente afirmó. En ese gesto, Alejandro entendió que la familia no siempre coincide con los apellidos. A veces coincide con quien estuvo cuando nadie más estaba mirando. Las horas pasaron lentas, densas. No era una situación grave, pero sí lo suficientemente seria como para enfrentar a Alejandro con su peor miedo, perder a su hija. Mientras esperaba noticias, recordó cada momento perdido, cada ausencia justificada, cada tarde en que eligió el trabajo pensando que habría tiempo después. Mariana, sentada a su lado, no decía nada. Su presencia era silenciosa, pero firme. No intentaba consolar, simplemente estaba. Sofía esperaba en casa con una vecina. No entendía del todo qué pasaba, pero sentía el vacío. Esa noche, se durmió abrazando el dibujo que Lucía le había regalado días antes. 2 figuras bailando. Sin saberlo, esa imagen se había convertido en un símbolo de algo más grande que ellas. Cuando el médico finalmente habló, explicó que Lucía se recuperaría pronto. Nada irreversible. Alejandro sintió que las piernas le temblaban de alivio. Se llevó las manos al rostro y lloró, sin pudor. Mariana apoyó una mano en su espalda.
No como empleada, no como invitada, como alguien que comparte el peso de cuidar. Esa noche, Alejandro no volvió a casa igual. Comprendió con una claridad brutal que el dinero, los contactos y el control no sirven cuando lo que está en juego es lo esencial. Que la verdadera seguridad no se compra, se construye con presencia, con vínculos reales, con personas que no se van cuando la situación se vuelve incómoda. La crisis no solo puso en riesgo la salud de Lucía, puso en evidencia algo mucho más profundo. Quiénes estaban cuando el miedo apareció y quiénes solo sabían opinar desde lejos. Alejandro entendió que la familia no es un concepto heredado, sino una elección diaria. Y esa noche, al ver a Mariana quedarse, supo que ya no había vuelta atrás. La decisión nació del cansancio, pero no del cansancio físico. Fue un agotamiento más profundo, acumulado durante años de sostener apariencias, de elegir siempre lo correcto para los demás y lo cómodo para el sistema, incluso cuando eso significaba dejar lo esencial para después. Alejandro regresó del hospital con Lucía dormida en brazos y Mariana caminando a su lado. Al cruzar la puerta de la mansión, entendió que ya no podía seguir viviendo como antes, fingiendo que pequeños ajustes bastaban. Esa noche no durmió. Se sentó en la cocina, un lugar que antes casi no usaba, y observó a Mariana preparar una sopa sencilla para cuando Lucía despertara. No había prisa ni dramatismo, solo cuidado. Alejandro se dio cuenta de que, en medio de la crisis, no había llamado a nadie más. No a su familia, no a sus socios, no a quienes siempre decían estar disponibles. Había confiado en la persona que estaba allí todos los días. Al amanecer, Alejandro llamó a Mariana, no a su despacho, no con tono laboral. Se sentaron frente a frente, como dos adultos que ya no podían seguir fingiendo que todo era igual. Anoche entendí algo, dijo él. Mi hija no necesita una casa más grande ni más cosas. Necesita estabilidad. Personas que no desaparezcan. Mariana escuchó en silencio, con el corazón acelerado sin saber hacia dónde iba esa conversación. Alejandro respiró hondo y continuó. Quiero que te quedes. No solo como empleada. Quiero que seas parte del día a día de Lucía. Sin miedo, sin improvisaciones, con respaldo real. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No porque no quisiera, sino porque la vida le había enseñado a desconfiar de los cambios repentinos, sobre todo cuando venían de alguien con tanto poder. No quiero que Sofía vuelva a sentirse una visita tolerada, añadió Alejandro. Quiero que esta casa también sea un lugar seguro para ella. Mariana bajó la mirada. Esa frase tocaba una herida antigua. Durante años había aprendido a agradecer migajas emocionales, a no ocupar demasiado espacio. Que alguien hablara de seguridad para su hija era algo que no sabía cómo recibir sin miedo. La decisión no quedó ahí. Ese mismo día, Alejandro informó a su familia y a su entorno más cercano que habría cambios definitivos. No dio demasiadas explicaciones. Dijo lo justo, que su prioridad había cambiado, que no aceptaría más opiniones que no pusieran a Lucía en el centro, que su casa ya no sería un escenario de jerarquías silenciosas. Las reacciones no tardaron. Hubo sorpresa, críticas, advertencias disfrazadas de preocupación. Algunos le dijeron que estaba actuando por culpa, otros que se estaba dejando llevar por la emoción del momento. Alejandro escuchó todo sin alterarse. Por primera vez, no necesitaba convencer a nadie. Había cruzado un umbral interno del que no se regresa. Mariana, mientras tanto, caminaba con cautela por la casa, no por inseguridad, sino por respeto a su propio proceso. Sabía que aceptar significaba exponerse de nuevo, creer otra vez, arriesgarse a perder. Pero también sabía algo nuevo. Huir siempre había sido su forma de sobrevivir, no de vivir. Esa tarde, Lucía despertó mejor. Buscó a Sofía de inmediato. Se sentaron juntas en el sofá, abrazadas, sin hablar demasiado. Alejandro las observó desde la puerta y entendió que su decisión, aunque impulsiva, no era irracional. Era una respuesta tardía, pero honesta, a todo lo que había ignorado durante años. Con esa decisión, Alejandro sacudió su mundo más que con cualquier negocio arriesgado. Había elegido priorizar vínculos por sobre reputación, presencia por sobre control,
hogar por sobreprestigio. Y aunque no sabía exactamente cómo sería el camino a partir de ahora, sí sabía algo con absoluta certeza. Volver atrás ya no era una opción. Las consecuencias no tardaron en manifestarse, y no fueron discretas. La decisión de Alejandro empezó a circular en su entorno como un rumor incómodo, una historia que se deformaba con cada versión. Algunos decían que había perdido el juicio, otros que actuaba movido por la culpa o la soledad. Para Alejandro, lo más duro no fue escuchar esas versiones, sino reconocer cuántas personas habían estado cerca, solo mientras nada se movía de su lugar. En el ámbito profesional, las reacciones fueron aún más frías. Un socio de años le sugirió ordenar la situación para evitar conflictos de imagen. Otro le advirtió con tono paternalista que mezclar lo personal con lo laboral siempre traía problemas. Alejandro escuchó todo con atención, pero ya no con miedo. Entendía que muchos no hablaban por preocupación genuina, sino por temor a que su ejemplo desestabilizara certezas cómodas. Mariana comenzó a sentir el peso invisible de esa exposición. No había titulares ni acusaciones abiertas, pero sí comentarios sutiles, preguntas incómodas, silencios que decían más que las palabras. Cada vez que alguien hablaba de ayuda o oportunidad, ella sentía el viejo reflejo de encogerse, de agradecer de más, de justificar su presencia. Alejandro lo notó y comprendió que protegerla no era solo permitirle quedarse, sino sostenerla frente a ese desgaste silencioso. Una mañana, Alejandro recibió una notificación formal. Un familiar había solicitado una revisión de la dinámica de cuidado de Lucía, alegando preocupación por influencias externas. No era una demanda abierta, pero sí un aviso claro de que el conflicto podía escalar a un terreno legal. Alejandro cerró el documento con calma. Por primera vez, no sintió pánico. Sintió determinación. Habló con abogados, sí, pero no desde la defensiva. Explicó la situación con honestidad, sin exagerar ni minimizar el rol de Mariana. Dejó claro que no había improvisación, que había cuidado, continuidad y bienestar evidente en su hija. Los profesionales lo escucharon con sorpresa. No estaban acostumbrados a que alguien con poder eligiera el camino más humano cuando el sistema ofrecía salidas más frías. En casa, Lucía seguía mejorando, no solo en salud, sino en ánimo. Hablaba más, pedía cosas, se animaba a decir cuando algo no le gustaba. Mariana la acompañaba sin invadir. Sofía se movía con más confianza, como si el simple hecho de no sentirse una intrusa hubiera cambiado su manera de estar en el mundo. Alejandro observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y tristeza por todo el tiempo perdido. Una noche, Mariana le confesó su mayor temor. «No me asusta trabajar más ni adaptarme», dijo. «Me asusta que un día decidan que ya no encajo». Alejandro la miró con seriedad. «Eso no va a pasar», respondió. «No porque yo lo diga, sino porque Lucía ya eligió». Mariana entendió entonces que su vínculo con la niña no era una concesión, sino una realidad que nadie podía borrar fácilmente. Las tensiones continuaron, pero algo había cambiado en Alejandro. Ya no reaccionaba desde la urgencia, sino desde la coherencia. Cada decisión se filtraba por una pregunta simple. ¿Esto protege o daña el hogar que estamos construyendo? Si la respuesta era dañar, no importaba cuán conveniente pareciera, la descartaba. Alejandro empezó a comprender que el precio de cambiar de prioridades no era solo perder aprobaciones externas, sino enfrentarse a la versión de sí mismo que había sostenido durante años. Esa versión que creía que proveer era suficiente, que el afecto podía delegarse, que el tiempo siempre podía recuperarse después. Ese capítulo de su vida se cerraba lentamente, no sin resistencia. Alejandro sabía que aún faltaban pruebas difíciles, pero también sabía algo esencial. Había cosas que ya no estaba dispuesto a sacrificar, ni siquiera para mantener la paz aparente. El hogar que estaban haciendo no se defendería con palabras, sino con decisiones firmes, una tras otra. El miedo de Mariana no tenía nombre legal ni forma concreta. No era solo perder el trabajo, ni la casa, ni la estabilidad recién conquistada. Era un miedo más antiguo, aprendido desde niña,
El miedo a encariñarse con algo que no le pertenecía. Había vivido toda su vida sabiendo que, cuando una persona como ella se acomodaba demasiado, el mundo encontraba la forma de recordarle su lugar. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Mariana observó a Lucía desde la cocina. La niña estaba sentada en el suelo con Sofía, armando un rompecabezas. Se ayudaban sin competir, sin apurarse. Mariana sintió un nudo en el pecho. No era solo cariño, era apego. Y el apego, para alguien como ella, siempre había sido peligroso. Mariana decidió hablar con Alejandro, no para exigir sino para prevenir. Le dijo que, si en algún momento las cosas se complicaban demasiado, ella estaba dispuesta a irse sin hacer ruido, que no quería convertirse en un problema ni en una causa de conflicto. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Alejandro escuchó con atención, sabiendo que esas palabras no eran una amenaza, sino un mecanismo de defensa profundamente arraigado. «Yo ya he perdido todo una vez», dijo Mariana con la voz baja. «No sé si podría volver a pasar por eso». Alejandro entendió entonces que el miedo de Mariana no era debilidad, era memoria, era experiencia acumulada. Y comprendió que su responsabilidad no era convencerla con promesas, sino demostrarle con hechos que esta vez no estaba sola. Ese mismo día, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Durante una visita de un familiar lejano, una de esas personas que observan más de lo que participan, Lucía escuchó una conversación a medias. Palabras sueltas. Confusión. No es su lugar. Esto no va a durar. No entendió todo, pero entendió lo suficiente como para sentir miedo. Esa noche, cuando Alejandro fue a arroparla, Lucía lo miró con una seriedad poco habitual en una niña de su edad. «Papá», dijo, «¿Mariana y Sofía se van a ir?» La pregunta lo desarmó. Alejandro intentó responder con calma, pero antes de que pudiera hacerlo, Lucía agregó algo que nadie esperaba. «Si se van, yo me voy con ellas». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. No era un capricho infantil. Era una declaración nacida de la seguridad que había encontrado. Lucía no estaba eligiendo huir. Estaba eligiendo quedarse con quien la hacía sentir acompañada. Por primera vez, Alejandro entendió que su hija ya sabía exactamente quiénes eran su refugio. Alejandro no reaccionó con enojo ni con miedo. Se sentó junto a ella y la escuchó. Lucía habló de Sofía, de cómo jugaban, de cómo Mariana la escuchaba sin apurarla. Dijo algo que lo atravesó por completo. «Con ellas no me siento sola». Alejandro entendió que ninguna defensa legal sería tan poderosa como esa verdad. A la mañana siguiente Alejandro habló con Mariana. No repitió la conversación palabra por palabra, pero fue claro. Lucía ya decidió quién es importante para ella. Dijo, «Y yo no voy a luchar contra eso». Mariana sintió que las lágrimas le subían sin poder contenerlas. No de alivio inmediato, sino de algo más profundo. Por primera vez, un vínculo no dependía solo del permiso del poder, sino del amor compartido. Ese día, el miedo de Mariana no desapareció, pero dejó de gobernarla. Y Alejandro comprendió que el verdadero punto de quiebre no sería una discusión ni una amenaza externa, sino aceptar que su hija ya había elegido el tipo de familia que necesitaba. Ahora, le tocaba a él estar a la altura de esa elección. Alejandro pasó varios días en silencio después de la conversación con Lucía. No era indecisión, era digestión. Había comprendido algo irreversible. Su hija ya no necesitaba que él eligiera por ella desde el miedo, sino que la acompañara desde la verdad. Esa certeza lo obligó a revisar no solo su rol como padre, sino la estructura completa de su vida, diseñada durante años para funcionar sin afecto real. Por primera vez, Alejandro se permitió imaginar un futuro distinto, no uno perfecto, sino uno honesto. Un hogar donde la presencia no fuera una excepción y donde el cuidado no dependiera de jerarquías invisibles. Y en ese futuro, Mariana y Sofía no eran invitadas temporales, sino parte de la ecuación. Aceptar eso implicaba romper con modelos familiares que había heredado sin cuestionar. La decisión no fue impulsiva ni emocional, aunque nació del amor. Alejandro habló con abogados, contadores y asesores, pero no para blindarse,
sino para formalizar lo que ya existía en lo emocional. Quería que nada dependiera de su humor, de su miedo o de la opinión de terceros. Quería convertir el cuidado en una certeza, no en una concesión. Una tarde, llamó a Mariana a la sala. No estaban las niñas. No quería que escucharan palabras que aún no podían comprender del todo. Alejandro fue directo. No quiero que tu permanencia aquí dependa de circunstancias, dijo. Quiero que tengas estabilidad real. Mariana sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Esa frase tocaba el centro de su mayor temor. Alejandro le explicó su decisión con calma. Un contrato claro, derechos, horarios humanos, garantías que protegieran también a Sofía. Nada de favores personales, nada de agradecimientos eternos. No quiero que sientas que me debes algo, dijo. Quiero que sepas que este vínculo no se rompe por conveniencia. Mariana lloró en silencio. No por el documento, sino por la dignidad que esas palabras contenían. Esa noche, Alejandro habló con Lucía. No con promesas exageradas ni cuentos tranquilizadores. Le explicó, con palabras simples, que Mariana y Sofía seguirían allí, que no desaparecerían sin aviso, que el hogar no volvería a romperse en silencio. Lucía escuchó con atención y luego dijo algo que nadie esperaba. Entonces ya somos familia de verdad. La frase se quedó suspendida en el aire. Alejandro entendió que su hija no hablaba de papeles ni de apellidos. Hablaba de presencia constante, de personas que se quedan cuando las cosas se complican. Y supo que, aunque el mundo exterior nunca lo entendiera del todo, esa definición era suficiente. Las reacciones externas no fueron unánimes. Algunos familiares se distanciaron. Otros insistieron en que estaba exagerando. Alejandro escuchó, pero ya no discutió. Había aprendido que explicar demasiado a veces es una forma de pedir permiso, y él ya no lo necesitaba. Mariana, por su parte, comenzó a caminar por la casa con una calma nueva. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no vivía esperando el final. Sofía dormía tranquila. Lucía reía sin miedo a perder. Ese cambio, silencioso pero profundo, era el verdadero resultado de la decisión de Alejandro. Con esa elección, Alejandro redefinió oficialmente lo que significaba familia en su vida. No sangre, no estatus, no conveniencia. Familia era quien cuida, quien se queda, quien no huye cuando el amor incomoda. Y por primera vez, el hogar que había construido con dinero empezaba a sostenerse con algo mucho más fuerte. El pasado no volvió con gritos ni amenazas, sino con una llamada breve y una voz que Alejandro reconoció de inmediato. Era su exesposa, la madre de Lucía. No había hablado con ella en años, salvo por cuestiones estrictamente legales. Su ausencia había sido tan prolongada que Alejandro había aprendido a no esperar nada. Por eso, escucharla de nuevo le produjo una sensación extraña, como si una puerta que había sellado con esfuerzo se abriera de golpe. Ella dijo haber escuchado cosas, comentarios, rumores, versiones incompletas sobre la vida de su hija, sobre la presencia de otra mujer en la casa, sobre decisiones que no habían sido consultadas. Su tono no era afectuoso ni agresivo, sino calculado. Alejandro entendió enseguida que no se trataba de preocupación genuina, sino de control. El mismo control que había marcado su relación y que él había confundido durante años con estabilidad. La conversación terminó con una advertencia velada. No puedes tomar decisiones tan importantes sin pensar en las consecuencias. Alejandro colgó y se quedó en silencio largo rato. No por miedo a perder algo material, sino porque sabía que esa aparición traería conflicto. Y esta vez, no podía esconderse detrás del trabajo ni de abogados. Tendría que sostener, cara a cara, todo lo que había cambiado. Mariana notó el cambio de ánimo de inmediato. No preguntó al principio, esperó. Sabía que algunas historias necesitan espacio antes de ser contadas, pero cuando Alejandro finalmente habló, lo hizo sin adornos. Le contó quién era la mujer, lo que había dicho, lo que podía ocurrir. Mariana escuchó con atención, sintiendo como el viejo miedo intentaba regresar. Si esto complica las cosas, yo puedo irme, dijo Mariana,
casi por reflejo. Alejandro la miró con una firmeza tranquila. No, respondió. Esta vez no vamos a retroceder para que otros se sientan cómodos. Mariana entendió entonces que el verdadero cambio no estaba en los papeles firmados, sino en esa respuesta inmediata, sin dudas, ni titubeos. El encuentro con la exesposa fue inevitable. Se produjo días después, en la misma casa que ella había abandonado años atrás. Observó todo con una mezcla de juicio y distancia. A las niñas jugando juntas. A Mariana moviéndose con naturalidad. A Alejandro más presente de lo que jamás había sido con ella. Nada de eso encajaba con la imagen que conservaba del pasado. Esto no es lo que acordamos, dijo ella mirando a Mariana sin disimulo. Alejandro respiró hondo. Lo que acordamos fue no abandonar a nuestra hija, respondió. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Por primera vez, no discutió para ganar. Habló para poner límites. Lucía apareció en ese momento. No se escondió. No dudó. Tomó la mano de Sofía y se quedó al lado de Mariana. Ese gesto sencillo, casi inconsciente, dijo más que cualquier argumento. La exesposa lo vio. Alejandro también. Y supieron en ese instante que ya no había marcha atrás. La conversación terminó sin acuerdos definitivos, pero con una verdad clara. Alejandro ya no estaba dispuesto a fragmentar la vida de su hija para sostener viejas narrativas. Si había conflicto, lo enfrentaría. Si había consecuencias, las asumiría. Porque por primera vez, estaba eligiendo desde la coherencia, no desde el miedo. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado de tensión y claridad. Alejandro sabía que había superado la última prueba antes del final. Había mirado al pasado de frente y no había retrocedido. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer: consolidar el hogar que había elegido y permitir que el amor terminara de hacer su trabajo. La mañana siguiente amaneció distinta. No porque el conflicto hubiera desaparecido, sino porque algo se había asentado. La casa ya no parecía contener la respiración. Alejandro bajó a la cocina y encontró a Lucía y Sofía desayunando juntas, hablando de cosas pequeñas. Una canción, un dibujo, una promesa infantil de bailar después. Mariana las observaba desde la encimera, con una serenidad nueva. Alejandro entendió que, aun con incertidumbres por delante, lo esencial estaba intacto. Ese día, Alejandro tomó una decisión silenciosa pero profunda. Reduciría su ritmo de trabajo de manera definitiva. No como sacrificio heroico, sino como coherencia. Delegó proyectos, rechazó viajes innecesarios y se comprometió a estar presente sin excusas. Descubrió que el mundo no se derrumbaba cuando él no estaba en todas partes, y que, en cambio, su casa se fortalecía cuando él estaba de verdad. Mariana empezó a sentirse parte sin pedir permiso. No invadía, no reemplazaba, no competía. Simplemente estaba. Cocinaba con Lucía, acompañaba tareas, escuchaba silencios. Sofía dejó de pedir disculpas por existir. Dormía mejor. Reía con más soltura. Alejandro observaba esos cambios y comprendía, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento, todo lo que había tardado en aprender. Lucía también cambió. Empezó a invitar a compañeras de la escuela, a proponer juegos, a hablar de sus emociones con palabras simples pero claras. Ya no se escondía detrás de juguetes caros. Tenía historias. Tenía alguien con quien compartirlas. Alejandro entendió que la soledad infantil no siempre se manifiesta en llanto. A veces se disfraza de silencio obediente. El pasado seguía allí, como una sombra que a veces intentaba colarse. Comentarios externos, dudas legales, miradas que juzgaban sin comprender. Pero Alejandro ya no reaccionaba desde la defensiva. Había aprendido que no todo conflicto requiere respuesta inmediata, y que proteger un hogar implica, muchas veces, sostenerlo con paciencia frente al ruido. Una tarde, mientras limpiaban juntos después de cocinar, Lucía dijo algo que selló todo sin saberlo. Aquí se siente como casa. No fue una frase grandilocuente, fue una constatación. Alejandro miró a Mariana. Ella sonrió con humildad. Ese instante confirmó que el lujo nunca había sido el problema.
La ausencia sí. Alejandro agradeció a Mariana sin discursos, no con regalos desmedidos ni promesas vacías. Le agradeció escuchando, respetando y defendiendo. Comprendió que la verdadera gratitud no humilla ni endeuda, reconoce y acompaña. Mariana, por su parte, no necesitaba más. Haber sido vista y protegida era un regalo que no se compra. Con el tiempo, la casa dejó de ser un escenario de tensiones para convertirse en un espacio vivo, imperfecto, ruidoso a veces, tranquilo otras, pero real. Alejandro entendió que la estabilidad no nace de controlar cada variable, sino de confiar en las personas correctas, y que el amor, cuando se ejerce con presencia, tiene una capacidad silenciosa para sanar lo que parecía roto. Esta historia nunca fue sobre un millonario ni sobre una señora de la limpieza. Fue sobre dos niñas que bailaron sin saber que estaban desarmando prejuicios. Fue sobre una madre humilde